Así que bienvenidos a todos, las personas que se han estado uniendo y que están todavía entrando a la transmisión, bienvenidos. Esta es la segunda clase del curso de ética ministerial. Finalizando la primera clase de hace 2 semanas, vimos nosotros este tema, la ética en el tratamiento con las 3 Fs. Las 3 Fs son 3 peligros que han destruido a los obreros. Ellos son la F de fama, la F de finanzas y la F de feminismo, en caso de las mujeres. Y evidentemente esta F será cambiada por M cuando hablamos nosotros de los varones, del sexo masculino. Hace 2 semanas terminamos hablando sobre la ética en el tratamiento de la primera F, con la fama o la popularidad. Y nos dimos cuenta del daño que causa en un ministro el buscar afanadamente fama, gloria, honra por el mundo. Hoy vamos con la segunda F, hermanos, y vamos a ver la ética en el tratamiento de las finanzas. La ética en el tratamiento de las finanzas. Si en la presentación de la clase que yo hoy estaba realizando, di algún testimonio de algunos ministros que lastimosamente han dañado su imagen, su testimonio por pecados sexuales, ¿cuántos ministros, hermanos, no han dañado su imagen y la imagen de la iglesia por el maltrato con las finanzas? Seguramente muchos. Por eso es que el ministro, que el cristiano, debe de poner en práctica la ética en el tratamiento de ella. Vamos a ver algunos principios que deben ser observadas por el ministro, por el obrero, con relación a las finanzas. El primer principio, hermanos, que aparece en la diapositiva que le estoy presentando, habla de recordar, de reconocer que las necesidades son limitadas, mientras que los recursos son limitados. Lo dije mal, repito. Las necesidades son ilimitadas, mientras que los recursos son limitados. Eso debe estar en la mente de todo ser humano y principalmente de un cristiano que debe de cuidar su imagen. ¿A qué me refiero? Ese es un principio muy importante. Debemos de administrar los recursos limitados para satisfacer necesidades ilimitadas. En otras palabras, no son las necesidades que deben determinar el gasto de los recursos. Un ejemplo más claro, no son el tamaño de las necesidades que van a determinar cuánto dinero necesito o cuánto voy a gastar. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre va a encontrar necesidades. El ser humano es insaciable. Por más que se le concedan diversas cosas, siempre el ser humano alegará tener nuevas necesidades. De esta manera, el obrero o cualquier otro tipo de ser humano, cuando realiza un presupuesto doméstico y ese presupuesto solo toma en cuenta las necesidades, va a fallar. Porque el presupuesto, porque sus planes financieros tienen que estar de acuerdo a sus recursos, a lo que él obtiene y no a las necesidades. Cuando el ser humano, y específicamente nuestra clase habla de nosotros cristianos y los ministros, nos enfocamos más en nuestras necesidades, vamos a crear en nosotros un deseo insaciable de querer más dinero, más cosas materiales. Vamos a crear en nosotros un deseo de avaricia. Y entonces, posiblemente, abramos las puertas para caer en pecado relacionado al dinero. Lucas capítulo 14, versículo 28 nos dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabar? ¿Qué versículo más preciso a lo que estamos hablando?
Cuando el ministro o cuando el obrero se enfoca más en las cosas que tiene necesidad, va a caer en el error de poder tocar dinero que no es de él para poder saciar su necesidad. Es por eso que nosotros debemos de poder ver las necesidades, debemos de entender que las necesidades son ilimitadas, mientras que los recursos son limitados. Tenemos que entender cuáles son nuestros recursos. La ética en el tratamiento, mis hermanos, de las finanzas es algo muy importante que debe ser tratado por la iglesia, por el daño que ha causado cuando ministros, cuando cristianos, cuando obreros hacen mal uso de su dinero. El segundo principio relacionado a la ética en el tratamiento de las finanzas, mis hermanos, habla en el que se prohíbe el desperdicio. ¿Se recuerda usted del episodio de la multiplicación donde Jesús, valga la redundancia, multiplicó los panes? ¿Se recuerda qué hizo al final cuando multiplicó los panes y los peces? Él demostró que aunque los panes no le habían costado nada porque había hecho un milagro para que aparecieran, él demostró que debía de ser moderado. Y él ordenó a los discípulos a recoger las sobras para que nada se pierda. Esto lo podemos encontrar en Juan 6:12. Jesús le estaba enseñando a los discípulos a valorizar lo que él les estaba brindando. Muchas veces en la casa del cristiano y muchas veces y tristemente hasta en la propia iglesia, la bendición de Dios no se valoriza y lo que Dios otorgó se juzga fuera sin ningún temor de él. Por eso el segundo principio de ética en relación a las finanzas habla de que se prohíbe el desperdicio. Uno de los problemas que se están dando en este tiempo postmoderno es con relación a nuestros hijos. Todos nosotros que estamos viviendo en este tiempo postmoderno tenemos una meta en nuestra mente y es esforzarnos porque nuestros hijos no sufran lo que nosotros sufrimos. Y estamos haciendo un esfuerzo bastante grande por poder darle todo lo que podamos a ellos. El problema es que nos estamos olvidando en muchas ocasiones de poder hacer que valoren las cosas que ellos tienen. Y están creciendo sin poder valorar los beneficios que ellos están obteniendo en sus hogares. Al no enseñarles a trabajar por ciertas cosas, al no enseñarles ganarse ciertas situaciones. Cuando hablábamos de la clase de posmodernidad hace unos meses, yo les contaba a ustedes que una universidad en España encontró que hay una nueva forma de idolatría, y es la idolatría que hacen muchos padres a hijos, teniéndolos en un lugar muy alto, y están creando en ellos un daño increíble, y uno de esos daños es enseñarles a no valorar las cosas. Y cuando los padres no enseñan a ellos a que no valoren las cosas, ellos tampoco van a valorarla en la iglesia y tampoco lo van a valorar en su vida cristiana. Y parte, mis hermanos, parte de la ética del tratamiento de las finanzas es que se prohíbe el desperdicio. Debemos nosotros de poder cuidar los bienes que nosotros hemos ido obteniendo o que nosotros tenemos, tanto en nuestra casa como también en la iglesia. Seguramente alguien de los presentes, y ya habrá un tiempo para que puedan compartir, alguien lo puede hacer, tendrá algunas anécdotas o ejemplos de este punto que estamos hablando. El tercer principio habla del despilfarro y la orientación, que son cosas condenadas por Dios. Dios, mis amados hermanos, condena el despilfarro. El cristiano es orientado a no usar vestimentas eh, llamativas, ostentosas. Primera de Timoteo 2:9, por el contexto en el que se escribe, habla específicamente a las mujeres, pero es un consejo que puede bien darse a todos los cristianos. Habla y que no deben de vestirse con ropa decorosa, con pudor, sino que deben hacerlo con modestia. Y
advierte, mis amados hermanos, a no malgastar. El problema no es que específicamente un cristiano no pueda intentar verse bien, intentar comprar cosas en las que se ve bonito. El problema es cuando un cristiano tiene el afán muy fuerte de poder ser vanidoso, de poder despilfarrar su dinero en estas cosas que al final de todo son vanas, cuando podría utilizar estos bienes para un beneficio más grande juntamente con Dios. Este también es un principio que debe ser tomado en cuenta. El inciso D habla de que el obrero no debe tener deudas. Ahora, hay algo muy importante con relación a esto. La deuda es diferente a una obligación. Cuando nosotros compramos algo por plazos, hablando también de los préstamos y de todas estas cosas, lo que estamos haciendo nosotros es contraer obligaciones. Pues al final de todo esto, hecho sabiamente, ¿verdad? Sin ir a aquellas empresas que buscan solamente dañar al consumidor con intereses demasiado exagerados, pues crean beneficio a la persona. Pero el comprar esas ciertas cosas a plazos, el sacar préstamos, son obligaciones. Cuando no se cumplen esas obligaciones, o sea, cuando no se paga al mes o cuando se deja de pagar, ya se vuelve deuda. La Biblia habla con relación a eso. Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Entonces, es vergonzoso el mal testimonio por parte de algunos obreros, ministros o cristianos, quienes realizan acciones incorrectas y pecaminosas porque se han visto apretados por la deuda, como el ejemplo que aparece en la diapositiva, cuando hay ministros que entregan cheques sin fondo porque se han visto amarrados por las deudas que tienen. ¿Sí? La palabra de Dios establece en Salmos 37, 21, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Esa es parte de la ética cristiana. Esa es parte de los principios morales que deben de ponerse en práctica en la ética cristiana de nosotros, los hijos de Dios. Debemos de cuidar nosotros también ser claros en relación a este concepto con nuestras finanzas. El inciso E nos habla sobre la estrategia de José. ¿Se recuerdan ustedes de José en Génesis? El obrero debe de aprender a través de la historia de él. Por revelación divina, el intérprete del sueño del faraón guió al imperio egipcio a guardar alimentos en los años de abundancia para tener reservas en los años de penuria. ¿Se recuerdan ustedes? El obrero debe actuar de esta misma manera. El ministro siempre debe de tener alguna reserva para alguna eventualidad. Existen personas para quienes el dinero pareciera un carbón encendido y cada vez que haya dinero lo que quieren es gastarlo, con una desesperación indebida, ¿sí? Pero como que les estuviera quemando las manos. Pero nosotros deberíamos de usar la estrategia de José y guardar para que cuando exista una eventualidad, nosotros podamos estar listos, ¿verdad? Prestos y dispuestos para poder solventar la situación que nosotros estamos teniendo, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Yo sé que esos temas en algunas iglesias, en algunos ministerios son tocados para poder llevar bien a la grey, pero en algunos no. Y son importantes saber conocerlos. Y son importantes también entender que la Biblia también hace alusión a esos consejos para poder dar un buen testimonio de ello y no estar causando una mala imagen de otros cristianos y de la iglesia en general. Algo tremendo. La palabra de Dios enseña, y especialmente en los proverbios, le enseña al creyente a no ser fiador. Es muy difícil, ¿verdad? Mucha gente utiliza diversos bancos y recursos para poder obtener beneficios, pero siempre le piden un fiador. Pero la Biblia nos habla, aquí hay unos versículos, Proverbios 6:1, 11:15, 17:18, de no ser fiador.
Y es que cuando el obrero se vuelve fiador, aumentan las probabilidades de tener problemas o de tener dificultades. En una ocasión, en una iglesia, conocí a dos familias. Una de ellas le pidió a la hermana de otra familia que fuera su fiadora. Lastimosamente, la primera hermana, la del préstamo, la que recibió el dinero, falló, quedó mal y sencillamente no quiso hacerse cargo de la deuda porque ya no se volvió una obligación sino una deuda. La siguiente hermana se metió en problemas muy serios porque tuvo que comenzar a pagar y a pagar la deuda que ella tenía. Fue tremendo porque los problemas se hicieron tan serios que la primera familia, que eran unas 8 personas aproximadamente, dejaron de asistir a la iglesia y nunca jamás han vuelto a una por los problemas tan serios que se vivieron en ese momento de situación con relación al dinero. Y a veces uno podría decir, pues qué difícil es esto, pero al final, por eso la Biblia aconseja ello, para evitar ese tipo de problemas y tipos de dificultades, ¿verdad? El inciso G habla del buen testimonio. Los negocios que el obrero emprenda, hermanos, deben ser un buen testimonio para toda la comunidad, pues este es uno de los requisitos del obrero. Y ahí están los versículos, 1 Timoteo 3, 5 y 7, 12. Muchos ministros, muchos cristianos, muchos obreros, muchos líderes tienen diversos negocios, empresas. El cristiano siempre debe de poder guardar su testimonio. Es triste cuando el negociante, es triste cuando el empresario contesta o piensa que es diferente la conducta en la iglesia y diferente la conducta en la empresa, en el negocio. Es triste porque no debe ser diferente. Es triste cuando el empresario, el negociante actúa de una manera diferente con los hermanos en la iglesia y actúa de una manera diferente y mala con sus trabajadores. Es triste, no poniendo en práctica los principios de la ética cristiana. Es demasiado triste. Uno de los grandes problemas que yo he visto con relación a esto, grandes problemas, son, tristemente, disculpe si hago alusión a alguien de los hermanos que tenga un negocio como estos, ¿verdad? Pero la mayor parte de ustedes no lo conozco profundamente. Pero es triste, por ejemplo, cuando uno conoce de centros educativos, de colegios cristianos, que no le cumplen a sus trabajadores. Al final de todo dañan a la comunidad porque son cristianos, pero no les cumplen, engañando a sus trabajadores, haciéndolos que firmen que reciben cierto salario cuando no lo reciben, para no tener problemas con las autoridades. Por eso, esos versículos nos hablan de la importancia de tener un buen testimonio. Y esta es parte de la ética de las finanzas, hablando de la ética ministerial. Inciso H, el obrero no debe ser avaro, no debe ser codicioso. La Biblia expresamente exige que el obrero no debe ser ambicioso del dinero. La Biblia, mis hermanos, es idolatría. Perdón, la avaricia es idolatría. Antes que deseemos recibir, los obreros debemos estar dispuestos a dar. Es impresionante ver que algunos ministros, que algunos obreros enseñan también escuche esto, enseñan también a los creyentes a dar, pero son tan mezquinos y avaros que enseñan a dar, pero ellos no dan. Ellos no dan. Y esto es triste, porque eso es una muestra de avaricia, de codicia, y eso no debe existir. Recuerde que la Biblia dice que el principio de todos los males pues, es la codicia, la avaricia, y entonces debemos nosotros de alejarnos de ello. Por eso son los principios que anteriormente ya vimos. Como les decía al principio, si hablamos de ética ministerial, tenemos que recordar que uno de los grandes problemas que han tenido muchos cristianos al dar mal testimonio, al dejar una mala imagen, es con relación a las finanzas, es con relación al dinero. Y una muy buena forma de poder tener un autocontrol y poder demostrar a Dios el control que tenemos de nuestras finanzas es con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas, ¿verdad? En
el diezmo de la ley de Moisés era obligatoria, ¿sí? Era obligatoria para los judíos en el Antiguo Testamento. Pero nosotros, hermanos, seguimos el ejemplo del diezmo de Abraham, que fue antes de la ley. Es esa ofrenda voluntaria, pero dadivosa, pero alegre a Dios con todo nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros cumplimos con estas responsabilidades cristianas, le mostramos a Dios del autocontrol que tenemos de nuestras finanzas. Después de poder haber visto la ética en el tratamiento de las finanzas y aprendimos que las necesidades son ilimitadas mientras que los recursos son limitados, aprendimos también que se prohíbe el desperdicio, aprendimos que Dios condena el despilfarro y la ostentación, aprendimos que el obrero no debe tener deudas y aprendimos que la deuda es diferente a la obligación. Aprendimos a poner en práctica la estrategia de José, tener cuidado con ser fiadores y también dar buen testimonio en nuestros negocios, en nuestros trabajos, en nuestras empresas. Aprendimos que el obrero no debe ser avaro y codicioso y a ser responsable con nuestros diezmos y ofrendas. Vayamos a ver ahora a ver otra cuestión muy importante. Y esta es bastante importante. Así que antes que avance el tiempo necesario que podamos ver. La otra F, ¿se recuerdan ustedes? La primera F fue relacionado al ministro en la ética con la fama, la segunda con las finanzas y la tercera el femenino cuando hablamos de mujer y podemos hablar de masculino cuando hablamos de hombre. Pero es la ética en el tratamiento con el sexo opuesto. El Salmo 111, su versículo 10 proclama que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Esto mismo, hermanos, enseña el libro de Proverbios en los siguientes pasajes: 1:7, 9:10 y 15:33. Pero finalmente, ¿qué es el temor del Señor? La propia palabra de Dios responde y dice que el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco, dice Proverbios 8:13. El libro de Job enseñaba que he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y al apartarse del mal, la inteligencia. Job 28:28. De esta manera, en el trato con el sexo opuesto, la sabiduría y la prudencia nos enseña que nos debemos apartar de toda situación que pueda inducir o provocar un accidente moral o bien que dé apariencia de mal. La Biblia establece en 1 Timoteo 5:2 que el obrero varón debe tratar a las hermanas con toda pureza, a los ancianos como madres, jovencitas como hermanas en toda pureza. Hermanos, este es algo muy importante que debiéramos nosotros de poner en práctica. Comenzando la enseñanza de hoy, yo les hablaba de algo. Hace unos años se descubrió algo muy tremendo. La Iglesia Católica en el Vaticano había escondido una perversidad que había sucedido. Muchos de sus líderes religiosos habían acosado y dañado sexualmente a niños y niñas durante mucho tiempo y habían escondido ello. La noticia impactó al mundo y las personas comenzaron a criticar a la situación cristiana. Yo les contaba anteriormente a ustedes, lo repito otra vez por aquellos que entraron tarde, hace unos meses les compartí a ustedes el curso de apologética. Y cuando les compartía el curso, yo les contaba de alguien a quien yo admiro en relación a esta área, a la apologética. Y es de uno de los más grandes apologistas contemporáneos que han existido, que es Rabí Zacarías. Qué legado más tremendo dejó este hombre. Una institución muy grande dedicada a la defensa de la fe. Él debatió con los más grandes y reconocidos ateos en diferentes universidades. Un legado increíble que se dañó en los últimos meses. Porque su misma institución comenzó a investigar ciertas denuncias que él tenía por acoso sexual a muchas mujeres. Y hace unas semanas, pues se descubrió, o por lo menos yo lo leí, no sé cuánto tiempo específicamente, pero se descubrió
que era un aproximado de 100 mujeres a las que él había usado sexualmente. Se describió en sus dispositivos, por medio de su correo electrónico y sus redes de mensajería, las pláticas que tenía con muchas mujeres. Utilizó su influencia ministerial para poder llegar a ellas. Y hasta incluso utilizó el dinero del ministerio para poder alcanzarlas. Golpeó al mundo cristiano el saber que un hombre con tanto nivel espiritual y reconocimiento ha causado ese daño. Pero aún así, hermanos, en nuestra área, en nuestro contorno, por supuesto que hemos escuchado de personas que han lastimosamente caído, tristemente han sido arrastrados por este pecado, por no tener una ética, por no cuidarse en el tratamiento con el sexo opuesto. Y habla de la ética en tratamiento con el sexo opuesto, pero estamos en un tiempo que ya no solo es con el sexo opuesto, es también con el mismo sexo, porque ahora se está viviendo un entorno tan fatal con respecto al homosexualismo que también debe de poder cuidarse. Pero es necesario el cuidado con relación a la ética. Yo les contaba a ustedes que solo 10, 15 minutos antes de comenzar a dar la clase, leía un noticiero en las redes sociales que en un café internet de uno de los departamentos de acá de Guatemala habían encontrado a un pastor que iba a ver videos pornográficos a un café internet y públicamente se estaba masturbando. Y las noticias pues les gusta poner en grande pastor evangélico, ¿verdad? Entonces, tristemente, suceden estas cosas por no tener un conocimiento y poner en práctica ética en el tratamiento con el sexo opuesto. Esto debe ser de mucho cuidado y el cristiano debe esforzarse por poner en práctica su sabiduría, como dice lo que nosotros acabamos de leer. Debemos de poder poner en práctica algunos principios muy, pero muy importantes, ¿sí? Algunos cuidados. El primero es que todos nosotros, hermanos, escuchen, todo cristiano, todo ministro, todo obrero, mujer o hombre, algunas veces sentimos la necesidad de tener un confidente, ¿verdad que es cierto? Más que todo, si aquí hay pastores o aquí hay ministros evangelistas o ministros o pastores, sabrán que a veces el ministerio nos llega a poder hacer sentir solos. No podemos nosotros poder compartir nuestros problemas a la iglesia, a nuestra familia, y pareciera que estamos solos. Y a veces necesitamos de un confidente. Pero recuerde algo, ese confidente jamás puede ser alguien del sexo opuesto, a no ser que sea el cónyuge o que sea uno de los progenitores. Es muy peligroso también que seamos el confidente de alguien del sexo opuesto. La persona que está en estado de carencia emocional se apasiona con mucha facilidad por el confidente. Cuando somos confidentes de alguien o cuando alguien es confidente de nosotros, comienza a existir un estado emocional que hace que nos apasionemos. Y si es alguien del sexo opuesto, puede caer a tentación sexual. Este tipo de relación es especialmente peligrosa como la intención es pura de poder encontrar ayuda y poder encontrar auxilio. Entonces no se dan cuenta las personas de la profundidad de los sentimientos y de la razón que existe. Y cuando abren los ojos, ya hay algún problema moral irremediable. Y aunque no caigan en pecado sexual, el complejo de culpa y las marcas que quedan en una o ambas pueden ser serios y perjuicios para el ministerio o incluso para el matrimonio del ministro, del obrero, del cristiano. Si nosotros queremos tener cuidado, hermanos, cuando hablamos de ética en el tratamiento con el sexo opuesto, uno de los grandes cuidados es de no ser confidentes o no tener confidentes del sexo opuesto, porque podemos ser blanco de esta tentación. Segundo cuidado, el aconsejamiento pastoral o el tratamiento de algún asunto con una persona del sexo opuesto, siempre que sea posible, debe realizarse en compañía de otro obrero, con el cónyuge, o en la medida de lo posible en el lugar visible a más personas. ¿Verdad? Hablamos de un pastor, visita a alguien, tenga cuidado de hacer una visita a solas a una mujer y viceversa, una mujer a un hombre. Qué importante es que el ministro vaya con la esposa o que la ministra vaya con el esposo si va a visitar a alguien del sexo opuesto.
Es interesante que hay en muchas iglesias, las oficinas de la iglesia son de puertas de vidrio. Ese recurso pues es muy bueno porque puede liberar al ministro de serios trastornos, ¿verdad? Como por ejemplo acuso de un acoso sexual. ¿Sí? Recuerdo muy bien en un lugar lejano a donde yo actualmente dirijo el ministerio, de una iglesia en la cual tenía ahí mismo a la par la oficina, y al pastor le gustaba continuamente pedirle a las señoritas tener entrevistas con ellos de manera solas. Entonces se encerraba en la oficina. Y eso hizo que en algún momento dañara mucho su imagen, dañara mucho su testimonio. Tercer cuidado, el obrero debe evitar demostraciones de afecto muy efusivas con relación a las personas del sexo opuesto, tales como abrazos, besos o tomarle la mano más allá del tiempo necesario para el saludo. Recuerdo en algún momento platicar con una pareja de pastores. Y yo, aparte de estudiar teología, estudié también consejería y entonces comúnmente he apoyado a matrimonios con sesiones de consejería. Estos pastores no me querían indicar la raíz del problema que ellos tenían. No me lo querían indicar. Llegó el momento que en una sesión de consejería, al fin, la mujer pues, me dijo cuál era la raíz del problema. Y él me dijo, el pastor, mi esposo, aquí en la casa, nunca, ya no me da un abrazo. Tanto tiempo que llevamos casados que ya no me da un abrazo. No me toca, mucho menos me besa. Difícilmente se ría conmigo. Ya la situación aquí es tosca, es muy fuerte. Solo hablamos de trabajo, solo hablamos de familia. Pero me duele tanto que en la iglesia anda abrazando a todas las hermanitas y riéndose con ellas y buscando saludarlas de beso y despedirse de ellas, decía ella. Eso está ocasionando en ese matrimonio una posible ruptura. El obrero debe de evitar, esa es parte de la ética ministerial, demostraciones de afecto muy efusivas, porque pueden causar una mala imagen. No estoy diciendo que no se deba realizar, estoy diciendo que debe de poder tener mucho cuidado. No es que no pueda saludarles de besos, no es que no pueda darles un abrazo, no es eso. Es que debe de tener un cuidado de que no sean muy efusivas para no causar una mala imagen y a la vez también para no causar caer en tentación al ministro. Por eso es tan importante entonces la ética en tratamiento con el sexo opuesto. Es un tema muy importante. Espero que estos pequeños puntos puedan servirle de mucho a usted y pueda llevarlos a la práctica. Vayamos a otro punto, a la ética en relación del obrero con la iglesia. La experiencia muestra que muchos hombres de Dios, llamados y con vocación, fallan en su ministerio por errar en la forma en que se relaciona con la iglesia. De ahí proviene la preocupación de Pablo al aconsejar a Timoteo y decirle en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Dese cuenta que habla de conducta. El cuidado del apóstol era tal en relación a este punto que cuando escribió la segunda carta a Timoteo, su hijo ministerial, nuevamente le recuerda en 2 Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi doctrina y mi conducta, propósito de fe, longanimidad, amor y paciencia. Dese cuenta la palabra conducta en los dos consejos que le da Pablo a Timoteo. Y entonces esto es fundamental y es de importancia para el obrero. La ética en relación a su conducta en la iglesia. Debemos nosotros de tener mucho cuidado y esa parte de la ética debe ser muy importante. Veamos algunos principios. El principio del ejemplo. El obrero o el ministro, el líder, debe de liderar por encima de todo con su propio ejemplo. El apóstol Pedro lo dice, apacentar la grey de Dios que está en vosotros, cuidando de ello, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señales sobre los que están a vuestro cuidado,
sino siendo ejemplos de la grey, dice en 1 de Pedro 5, 2, 3. Muchas veces se vive una hipocresía por parte de los que predican, porque no viven lo que enseñan, ¿sí? Parecieran actitudes iguales a los escribas y a los fariseos. Jesucristo criticó mucho a ellos y él dijo en Mateo 23, 2 al 4, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo el que es digno que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlos. El ministro, el obrero debe ser un ejemplo. Hay una ética en la conducta del ministro en la iglesia. Y el primer principio, mis hermanos, es el principio del ejemplo. Nosotros debemos de ser el ejemplo. En todo. Puedo darles muchos ejemplos. En dar, en evangelizar. ¿Cuántos ministros piden a los miembros a que compartan el evangelio, a que lleven el evangelio? Pero muchas veces ellos no lo hacen de manera exterior, a que den. Y así puedo seguir yo dando un gran ejemplo. A que cuiden su matrimonio. Segundo ejemplo, segundo principio, el principio de la humildad. El obrero, a pesar de la posición, el ministro, debe, a pesar de la posición, para destacarse, debe recordarse que es un siervo. Y ese es, para eso debemos estar en nuestra iglesia, para servir. A nosotros nos gusta mucho el título de ministro, ¿verdad? Pero esa palabra, en la mayor parte del Nuevo Testamento, se traduce con la palabra griega diáconos, que significa sencillamente siervo. Los ministros somos siervos. Debemos de recordarlo para poner en práctica el principio de la humildad, ¿sí? Hechos 20:19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las fechanzas de los hijos. Tercer principio, voy un poquito rápido, hermanos, para que me dé tiempo poder abarcar y así dejar un tiempo para que podamos compartir observaciones, opiniones, preguntas. Principio de la mansedumbre. El apóstol, el pastor del mayor rebaño hasta el día de hoy, que fue Moisés, condujo al pueblo, a un pueblo obstinado, a un pueblo rebelde, ingrato, difícil de liderar. Dios lo capacitó con un atributo que lo destacó de entre todos los hombres de la tierra. ¿Y cuál fue la mansedumbre? Dice el número 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Jesús también se destacó por ese atributo. Dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Sí? Hermanos, un ministro airado, un ministro colérico, un ministro que abusa del enojo, seguramente batirá el récord de cambios, pues no conseguirá establecerse muchas veces en ninguna iglesia. Debemos de aprender a poner en práctica la mansedumbre. Principio de la fidelidad. Cuando el apóstol Pablo escribió a los Corintios en su primera carta, destacó como cualidad del obrero frente a la iglesia la fidelidad. Lo puede ver en 1 Corintios 4:2. ¿Sí? Un obrero, un ministro, un líder que es infiel en sus actividades, que es infiel en su matrimonio, que es infiel con las finanzas de la iglesia, que es infiel con su familia, con su palabra o cualquier otra área, será una vergüenza para los miembros de la iglesia. De nada vale o valerá su elocuencia si sus aptitudes, habilidades que tiene no son marcados por la fidelidad. Por eso el apóstol Pablo lo hizo énfasis de la fidelidad que es muy, pero muy importante. Hay otro principio, la gentileza. El obrero debe ser un ministro que trate a las demás personas con gentileza. Muchas veces se confunde la firmeza y el rigor con esto, escuche, con falta de educación. El hombre y la mujer de Dios pueden decir las verdades más duras en la iglesia, en su iglesia o en otra iglesia, sin perder el respeto por las personas que están ahí. La grosería no puede confundirse con el coraje o la espiritualidad. Me gustó mucho esta parte, ahora le digo por qué. Dice que existen muchos evangelistas que usan el recurso de intimidación al pueblo con una actitud ruda y de valentía.
A veces les resulta favorable porque llega un domingo y la siguiente semana se van, ¿verdad? Dejan a la iglesia herida para el pastor, pero se fueron y los dejaron ofendidos. Hay un, hay varios posiblemente, pero hay un ministro hay un pastor ahí que en las redes sociales andan compartiendo videos de él que comúnmente es reconocido porque es invitado a la iglesia, pero a lo que él llega específicamente es a buscar cómo ofender, ¿sí? A buscar cómo dañar. Repite lo que dice acá. Es tener cuidado de confundir la firmeza y el rigor con falta de educación. Aparte es decir las verdades y aparte es poder especular exageradamente y poder ofender y ser abusivos hasta cierto punto. Otro de esos puntos en relación a las actitudes del ministro y su iglesia es el principio de la seriedad o de la sobriedad, ¿sí? El culto, los ministros podemos utilizar en algún momento ciertos puntos para hacer algo diferente con nuestra congregación, usar tal vez de vez en cuando algunas frases de comedia para que puedan los miembros reírse un momento. Pero debemos de tener cuidado de utilizarlo solamente para decir chistes o bromas pesadas. Existen obreros muy graciosos que les gusta hacer chistes a los oyentes. Pero el problema de muchos chistes es que tienen que buscar ofender a alguien para que cause risa. Y debemos tener cuidado porque a veces avergonzamos a las personas, a los hermanos, los hacemos pasar un mal rato, por no tener cuidado de no realizar en nuestras iglesias los cultos de manera seria, ¿sí? De manera seria. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado. Decía Efesios 5:4, yo no voy a estar alegre yo voy a subir alegre. ¿Sí? Entonces no pasan de palabras vanas y deshonestas y son condenados por la palabra de Dios. Es importante que tengamos nosotros ese cuidado. Último principio con nuestra relación en la iglesia es el principio del respeto. El obrero, el ministro, al contrario de lo que muchos piensan, no puede ser aquel personaje popular como los políticos que van a la casa de uno a otro a visitar. No es alguien que trata manera de buscar respeto y trata manera de poder darse a respetar. Entonces, el objeto acá de la enseñanza de este último principio es tener cuidado cuando el ministro, el pastor, busca mucho. Por supuesto que el ministro debe de visitar, debe de poder aportar, debe de ayudar, pero hay veces que el ministro pierde que le respeten porque de manera exagerada busca estar en los hogares de las personas para poder encontrar un beneficio y pierde el respeto. Por último, hermanos, voy un poquito rápido para que me dé tiempo. La ética en el liderazgo. El liderazgo que es beneficioso en la iglesia no es el liderazgo natural o impuesto. Es el liderazgo dado por Dios y admitido por el cumplimiento de criterios espirituales. El liderazgo espiritual de la iglesia está basado en el principio de autoridad espiritual delegada. Escuche bien eso. Autoridad espiritual delegada. El liderazgo genuinamente espiritual es aquel que es fundado en este principio, cuyo precepto es el siguiente, el de Juan 3, 27 al 30. Toda autoridad viene de Dios y la obtenemos en la medida que nos sujetamos a Él y a quien Él delega la autoridad. ¿Sí? Entonces, hermanos, debemos de entender que un líder en la iglesia es aquel que tiene el ministerio dado por Dios y por eso una autoridad dada por Dios. El principal problema se da, hermanos, cuando se impone a alguien a un liderazgo, cuando tal vez no tiene el llamado de Dios, sea por cual sea la razón y sea cual sea el puesto de liderazgo. Cuando se impone a alguien por no tener el llamado, recuerden que la autoridad viene de Dios, el liderazgo viene de Dios. Entonces tiene que tener el llamado de Dios. Si no tiene el llamado de Dios, no va a poder tener una buena acción o ejecución de ese liderazgo.
Es el principio de autoridad espiritual delegada. Miremos algunas características del liderazgo carnal. Cuando alguien no es un verdadero líder llamado por Dios, utiliza su carne para poder tener esas características. Según 2 Samuel 15, 1 al 3, una característica del liderazgo carnal está basada en la murmuración. Tengamos cuidado cuando personas buscan obtener cierta posición murmurando de los demás. Segundo, basado en la adulación. Qué triste por aquellas personas que quieren obtener cierto liderazgo y comienzan con hipocresía a buscar caerle bien al pastor o a la persona que va a dar la posición con tal de poder obtener cierto liderazgo. Es una característica del liderazgo carnal o demagógica, o sea, fundada en promesa para los seguidores, tipo político, ¿verdad? Que va a prometer y prometer para poder ganarse los seguidores. También podría ser personalista. Cuando es personalista es cuando el fin es el mero culto a la personalidad, sin ideales. Es el hecho de liderar por liderar. Hay personas que tienen buen porte, tipo Saúl, ¿verdad? Entonces ganan apoyo de las personas solamente por este punto, ¿verdad? O buscar intereses propios y no los reinos de Dios. Por último, un característico del liderazgo carnal no tiene un camino a seguir, sino que busca estar de acuerdo con la tendencia del pueblo. ¿Sí? Aquellas personas que con tal de caer bien y tener mucho tiempo, estar mucho tiempo en el liderazgo, buscan hacer las cosas que el pueblo quiere que hagan, aunque eso no sea el plan de Dios. ¿Sí? También esta es una característica del liderazgo carnal. Veamos algunas características del liderazgo espiritual. La primera de ellas es que no es ejercido humanamente, sino que es dado por Dios. Aquí están los versículos. Efesios 4:11, Lucas 9:51 al 56, Marcos 3:7, Marcos 12:37. El segundo, cuando es una característica del liderazgo espiritual, no es conquistado por la política, por el populismo, por la murmuración o por la adulación. No. Número 3, también ese liderazgo espiritual es reconocido por los demás. Es una característica del liderazgo espiritual. La cuarta característica del liderazgo espiritual es ejercido no por la imposición a la fuerza, sino por el ejemplo. La quinta es ejercida con flexibilidad. Dios guía a que se dé ese liderazgo. La sexta no se incomoda con el brillo ajeno. Un líder real, un liderazgo espiritual, no se molesta, no se pone celoso que otra persona esté brillando o que otra persona le esté yendo bien. Otra característica del liderazgo espiritual está basado en ideales y no en intereses terrenales. Está dispuesto a servir y no solamente a ser servido. No es demagógico, sino que tiene compromiso con la verdad. El líder espiritual tiene la certeza de que predica y señala el camino a sus seguidores. Esto es las características de un líder espiritual. Sé que tal vez hemos dejado cosas por ahí y les hemos tratado de avanzar, pero el objeto es poder verlas y que usted pueda seguir estudiándolas después de ello, ¿verdad? Seguir estudiando y poder seguir aprendiendo por medio de las diapositivas que le voy a dejar, del material que le dejé y también por medio del material de la cual usted va a hacer la tarea. Quiero que compartamos un momento. Seguramente existen algunas personas por ahí que tienen algunos comentarios con relación a lo que hemos visto. Algunos comentarios o tal vez algo que agregar o posiblemente pues pueda estar en desacuerdo con lo que yo hablé. ¿Hay alguien por ahí que creo que quiere obtener la palabra? Hermana Marina, dice su Gracias. pantalla.
Estimado pastor, gracias por todo este crecimiento espiritual y personal. Como dice la palabra del Señor, muchos están cayendo de la gracia porque no dominan sus emociones y se dejan llevar por sus emociones. Pero gracias a Dios por todo este aporte, porque día con día el nombre del Señor, en lugar de honrarlo, lo estamos deshonrando. Y eso hay que cuidar, eso hay que cuidar. El enemigo está rondando y nosotros caemos muchas veces en esa carnalidad, pero gracias a Dios por esta preparación, porque nos viene a recordar en los riesgos que como humanos podemos caer. Y también nos viene a dar los principios, que nos vienen a dar las características que nosotros debemos de ir alimentando día con día. Por ello dice que la palabra me gustó mucho, pues dice que debemos estudiarla todos los días, debemos leerla todos los días, debemos orar sin cesar. Y realmente, mi hermano, agradezco el privilegio que Dios me dio el día de hoy de recordarme muchas cosas para poder pedir perdón, poder reconciliarme constantemente para estar en la línea directa de los favores de Dios y así poder obtenerlos día con día. Dios los bendiga, mis hermanos. Te agradezco mucho, hermana. Me gustó mucho lo que decía nuestra hermana, que hoy pues ella recordaba, porque al final de todo eso es. Yo sé que muchas de las cosas que hoy vimos son solamente un recordatorio para nosotros, porque nosotros entendemos y conocemos que debemos de poder ejecutarlas y actuarlas, ¿verdad? Pero a veces es necesario recordar y así también llevarlo a la práctica. ¿El tiempo está abierto para alguien más que quiera tomarlo, hermanos? ¿Hay alguien por ahí? Buenas noches, hermano. Agradezco a cada uno de los que están presentes, principalmente usted. Agradezco al Señor primeramente por las enseñanzas que hoy recibimos. La verdad, como decía como una mi compañera, pues yo me siento bendecida al saber que hay cosas que no sabía, que hoy estoy aprendiendo. Y sabemos que todo el tiempo no dejaremos de aprender mayormente en lo que es la palabra del Señor. Y quiero agradecer de parte del Señor la enseñado enseñanza, porque hay muchas cosas de las cuales yo no sabía, pero sí vi en algunos hermanos, y pues tal vez yo pensaba que lo veía mal, porque mi pensamiento pensaba mal, pero por lo visto que las escrituras pues también lo ven mal esa área, la parte de los hermanos, ¿verdad? Pero poco a poco vamos a ir aprendiendo de la palabra de Dios y pues también poder compartirla. Excelente, hermana. Muchísimas gracias, ¿oyó? Muy amable. Qué bueno que haya cositas nuevas ahí que vayamos aprendiendo. Eso es interesante también. ¿Alguien más, hermanos? Hermano Ever Manuel, dice su cámara. Así es. Tengan todos buenas noches, Pastor Manolo. Únicamente quisiera agregar algo muy interesante en cuanto a la mansedumbre de líder, en este caso sería de liderazgo de la iglesia. También sería necesario que cada líder siempre mantenga esa humildad en sí mismo, ¿verdad? Porque también han habido líderes en iglesias que los traen también al fracaso, ¿verdad? Se llenan de altivez, se llenan de arrogancia. Hay líderes que ya la gente les ha agarrado mucho aprecio y respeto, y a veces ellos hacen programas o cuestiones que a veces el pastor ni cuenta se da de ello, ¿verdad? Entonces yo siento de que también en cuanto al liderazgo, este es mi aporte, ¿verdad? Tenía esa inquietud y lo hago como un aporte, ¿verdad? Para poder llenarnos más de que siempre mantengamos esa humildad en nosotros. Solamente, pastor, y muchas gracias al tiempo que me han dado. De acuerdo, hermano. Muchas gracias. Creo que el hermano Carlos Rojo Chavarría tiene levantada la mano. No sé si quiere hablar. Hermano Carlos Rodolfo Chavarría, ¿no? Tiene levantada su manita aquí. Bueno, si no está abierto para que alguien más lo pueda hacer. Hermano Ricardo, no sé si quiere aportar algo. Gracias, hermano Pastor Manolo. Que bendiga, hermano. Yo considero que un líder, un pastor, un diácono o las personas que el Señor llama a predicar deben de poner en práctica el principio de la gentileza y respeto
porque esto hace que la congregación camine de una manera bastante agradable. Considero yo, pues, ¿verdad? ¿Cuál sería su respuesta, verdad? Por supuesto, eso es lo que teníamos anteriormente, lo que hablábamos. Usted habló de respeto, ¿verdad, hermano? Sí, y el principio de gentileza. Exacto, sí, por eso fue visto, porque en ocasiones el cristiano piensa que esto no tiene nada que ver con la vida espiritual, y entonces piensa que esos principios de educación, esos principios morales que van en nuestra ética ministerial, no deben ser tomados en cuenta, y piensan que esto va aparte, y entonces se comportan vulgarmente o abusivamente con los demás, y causa un mal testimonio para para su vida y también para la iglesia. Por eso es muy importante, es lo que yo decía con anterioridad. Es triste, pero incluso algunos confunden la firmeza y la autoridad cuando predican con abusiveces, y entonces incluso abusan faltando el respeto a las demás personas, y este no es un principio de una ética cristiana. Sí, tiene razón, hermano Ricardo. Muchas gracias. Bendiciones, hermano Manolo. De acuerdo, hermano. En el chat, alguien me escribe por ahí. Se deben de evitar formar grupitos, dice, ¿verdad? Pues, por supuesto, porque pueden causar divisiones. Y entonces la división, pues, no es correcta. Y entonces debemos también nosotros de poder tener cuidado. Hermano Gilmar Palma, ¿tiene sentido su micrófono? No sé si quiere compartirnos algo. Sí, gracias, hermano. Bueno, a mí me hizo recordar todo el tema de la ética ministerial, me hizo pensar en la seriedad del compromiso ministerial, ¿verdad? Tanto para lo personal como para quienes están en el ministerio. Yo por ahora no estoy al 100% en el ministerio, pero lo he estado y espero estarlo pronto. Me hizo pensar su tema, ¿no? El curso, pues, en que tenemos un gran compromiso, porque la ética habla de prácticamente todo el comportamiento del cristiano, pero sobre todo del siervo de Dios, ¿verdad? Es un gran compromiso moral, un gran compromiso de fidelidad y una gran advertencia a que seamos cuidadosos. Lo digo a nombre propio, ¿verdad? Tener sumos cuidados, porque a veces por descuidos faltamos a las precauciones, a los cuidados, y es donde nos metemos en problemas. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Y creo que es muy importante en el tiempo en que vivimos, ¿verdad? Porque vivimos en un tiempo en el que hace algunos años, hace unas décadas, se confiaba mucho en los cristianos evangélicos, ¿verdad? Pero estamos en un tiempo en que la gente ya no confía en el evangélico, tristemente. Recuerdo una anécdota que me decía mi profesor en el seminario en un momento, y él decía, tristemente, decía él, yo escuché un anuncio en una radio en el que el locutor decía, se contratará tal persona con las siguientes características, y la principal característica es que no sea cristiano evangélico. Los evangélicos son impuntuales, son irresponsables, decía en la radio. Entonces, es triste que ya estamos en un tiempo en el que muchas personas ya no creen en el cristiano evangélico porque no ponen en práctica estos principios morales de educación, parte de nuestra ética, que debe ser puesta en práctica. Entonces, creo que sí es muy importante tratar la manera de poner esto que traté yo, que es muy corto, porque los principios de ética ministerial son más, y por eso yo les dejé material ahí para que puedan leer, ¿verdad? Pero creo que sí muy importante. Gracias, hermano Gilmar. A usted, hermano, gracias. Si alguien por ahí quisiera tener otro tiempo, por favor, hermanos, ¿alguien por ahí? Sí, buenas noches, Dios les bendiga. Es un gusto, hermano. Gracias. Pensando un poquito en lo que ya aportaba el hermano Gilmar con respecto al ministro y principalmente en este entorno, me llama mucho la atención que uno de los factores en los que a veces más falla el ministro y es en lo que más exige, que usted lo mencionó, es en torno a ofrendas, diezmos, aportaciones, y esto es un todo. No puedo ser solo éticamente correcto en mi predicación, en mi enseñanza, en unos espacios y no en los otros, ¿verdad? Yo no sé cómo se manejan las demás denominaciones, pero resulta que a veces
en las denominaciones se tienen que presentar reportes ministeriales y hay quienes lo obvian totalmente, ¿verdad? Pareciera que viven del aire. O habrá que ver, como lo mencionó el pastor Manolo, cómo realizan la organización de sus finanzas, que nunca tienen para realizar sus diezmos, pero más sin embargo a la congregación le exigen, ¿verdad? Que eso deben de hacerlo, que si no le roban a Dios, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros necesitamos posicionarnos también en esa acción. Gracias. Excelente aportación la de nuestro hermano Joel, porque es una cuestión real. Parte de lo que vimos, también vimos nosotros que el ministro debe de actuar de acuerdo al ejemplo. Y también tratamos este tema, ¿verdad? Algunos ministros, pues, instan a que demos y algunos ministros no dan. Más claro no lo puedo decir, hermano Joel. Es excelente. ¿Alguien más por ahí que quisiera? Hermano Fito Cifuentes, ¿tiene nombre por ahí? No sé si quisiera compartir algo. Buenas noches, pastor. Yo estaba pensando en el caso de este apologita, Sí. Rabí Zacarías, el caso que usted topaba, el daño que se le puede hacer a la obra del Señor, el daño que se le puede dar a la gente, aquella gente que ha escuchado la palabra a través de ellos y son gente que tienen un fundamento de Cristo bueno, pero al oír estos testimonios. Pero me viene a la mente algo, pastor. Las redes sociales, la información suya y mía la manejan Claro. de una y otra manera. Cualquiera controla eso. Puede haber situaciones que puedan poner en mal al evangelio en este tiempo. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado hasta con qué es lo que nosotros, qué información mandamos por las redes sociales. Mire el daño que hace esto. A mí no sabía eso de Rafi, pero que Dios nos ayude y que nosotros podamos mantenernos sometidos a la palabra y guiados por el poder del Espíritu Santo para poder tratar de hacer la voluntad del Señor. Que Dios lo bendiga, hermano, una gran bendición sus estudios. Muchísimas gracias, hermano. Pues este es un hermano que hizo algo muy extremo, pero aún así hay muchas personas que lastimosamente pues causan un daño con mal testimonio, con cosas no tan serias, pero que las vienen causando en nuestro sector, ¿verdad? Gracias, hermanos. Entonces, estamos llegando a la conclusión. Vamos a dejar a una última persona que quiera compartir algo. Yo creo que hay alguien por ahí. Es la última persona. Vamos a ver si alguien quiere compartir. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Hermano, una pregunta. ¿Qué podríamos hacer nosotros en este caso, ahorita que nos estamos viendo tan vulnerados a todo este tipo de información en las redes sociales por este tema que se está dando? Sin entrar en conflicto, pero para de alguna manera poder retomar esa confianza en la obra del Señor, porque sí está siendo muy vulnerable por todos los casos que han estado sucediendo y se han estado oyendo. Como uno decía, ustedes solo etiquetan pastor y ahí lo echan todo en el mismo, como dicen, en la misma cesta, ¿va? Entonces, ¿qué podríamos nosotros como para irnos preparando y no entrar en conflicto, pero retomar ese liderazgo y esa confianza en la obra del Señor? Gracias, hermano. Sí, yo miraba por ahí, los guatemaltecos sabemos un caso terrible que sucedió hace unos días con un joven en San Marcos, ¿verdad? Que pues no sé qué pasó por ahí con él y la actitud que tuvo con una niña de 9 años, ¿verdad? La investigación que tuvieron, pues lo vieron a él grabando unos videos y predicando en YouTube. Y entonces vio unos noticieros etiquetándolo como pastor evangélico, hace esto y esto y esto. Creo que al final todo el muchacho no es pastor evangélico, pero con tal de hablar más de la iglesia cristiana, pues lo pusieron de esa manera. Y así es en todo el asunto, ¿verdad? A los medios sociales les gusta poder poner en mal a la iglesia cristiana y buscan cómo encontrar esos defectos para poder traerlos a luz. ¿Qué podríamos hacer? Como decía el hermano. Primero, yo siento que es necesario que seamos muy responsables nosotros de poder compartir y divulgar fuentes que realmente sean verídicas. El problema de muchos cristianos se da
a que nos gusta compartir cualquier tipo de información que encontremos en las redes sociales y ahí comenzamos a caer en un terrible error. Porque hay muchas personas que están, aunque pareciera muy interesante, o aunque pareciera muy verídico, no todo es verídico en Facebook, no todo es verídico en las redes sociales. Y muchos caemos en compartir, ¿verdad? Una de las cosas que se dan actualmente, por ejemplo, con las situaciones del gobierno. Sabemos que de pronto nuestro gobierno pues no ha podido hacer ciertas cosas muy bien hechas. Pero hay mucha gente a veces con notas muy amarillistas y también con cosas que no son concretas. Pero ahí estamos todos compartiendo lo que miramos. Yo pienso que de primera mano tenemos que tener cuidado nosotros de no compartir todo lo que aparezca. Muchas veces no es real. Entonces, de primera mano debemos nosotros de cuidar ahí, de cuidar eso. Y después, por supuesto, nosotros, los cristianos, los líderes, tenemos una diferencia. Escuchen esto, muy importante para todos. A mí me llama mucho la atención. Ustedes conocen, con esto vamos a ir concluyendo por el tiempo. ¿Se recuerdan ustedes Jesucristo? No me recuerdo el capítulo exacto, pero en San Lucas, un fariseo, Simón el fariseo, lo invita a su casa. Y estando en el patio de su casa, una mujer pecadora llega, se tira al suelo y rompe un perfume y comienza a poder enjaguar sus pies con sus lágrimas y a secarlo con su cabello y a poder ungirlo con el perfume, ¿verdad? Usted sabe esta historia muy bonita. Hay algo interesante que para mí es muy interesante. El fariseo, en lugar de conmoverse y quebrantar su corazón por lo que está viendo, el fariseo ve algo externo y dice, este profeta, si realmente fuera profeta, supiera que esta es una mujer pecadora. Hay una gran diferencia entre los dos, entre la mujer y el fariseo. La mujer, una mujer arrepentida de corazón, que está pidiendo perdón a Dios, ¿verdad? La mujer. Pero el fariseo solamente es un simpatizante del evangelio. Seguramente es simpatizante de Jesucristo porque lo invitó a su casa, pero no cree realmente en él. Así existen muchas personas que se dicen ser cristianos. No son verdaderamente cristianos. Solo son simpatizantes del evangelio y se han acostumbrado a estar en la iglesia. Respondiendo a la pregunta que hace el hermano, nosotros los cristianos debemos de tener el discernimiento correcto para ver quién es quién y quién no es quién. El mundo no puede darse cuenta de eso, pero a nosotros no nos debe afectar porque nosotros sí entendemos quién es un verdadero cristiano y quién no lo es. Entonces, cuando vemos cosas como estas, no debiera de afectarnos porque nosotros podemos entender que posiblemente asistía a una iglesia, pero nunca fue cristiano. El caso de un niño brasileño que fue conocido en un reality show cantando. Como cantó bonito, lo elevaron como un gran ministro y cantó música cristiana con mucho tiempo, pero nadie evaluó si era cristiano. Solo lo dejaron crecer porque era buen cantante. Es Jota, es el muchacho. ¿Qué pasó con él? Hace unos meses se declaró abiertamente gay y ahora pues él canta abiertamente a la comunidad LGTBIQ, ¿verdad? Y hay mucha gente cristiana que sigue con él. Pero ¿qué pasa? Es que el mundo obedeció y pensó, y muchos cristianos fueron confundidos que realmente fue cristiano. Pero los cristianos no podemos nosotros dejarnos llevar por esas cosas. Los cristianos saber discernir quién es verdaderamente cristiano y quién no lo es. Gracias, hermanos.